Os voy a enseñar un plano que he grabado con mi cámara Panasonic Lumix GH6. Es mi amigo Rogelio tocando el saxofón. La imagen se ve lavada, descolorida, sin contraste. Esto es porque he utilizado el perfil log que me ofrece mi cámara. Se llama Panasonic V-Log. Es un perfil, un espacio de color que tienen las cámaras Panasonic que maximiza el rango dinámico y la calidad de la captación de color y de contraste. Es muy recomendable utilizar este tipo de perfiles de color, pero nos obligará a un pequeño proceso de postproducción. Todos los fabricantes de cámara, a partir de cierto nivel, ofrecen la posibilidad de grabar el log. Por ejemplo, si tenéis una cámara Sony, el perfil log que utiliza Sony se llama S-Log2 o S-Log3. El problema es que este monitor en el que lo estamos viendo utiliza otro espacio de color, es el espacio sRGB o Rec 709. Ese es el motivo por el cual no lo estamos viendo bien. Voy a aplicarle una función de transferencia para conversión de Panasonic V-Log a Rec 709 y vamos a ver cómo se ve. Ahora ya el contraste y el color están correctos. Os voy a enseñar en este vídeo cómo configurar After Effects para hacer estas transformaciones de espacio de color, lo que llamamos Color Management, en español, gestión de color. Aquí tengo el plano de Rogelio, que como veis se ve lavado en log. Es un plano HD y está en 10 bits. Para hacer la gestión de color tengo que ir a Project Settings, que lo encuentro en el menú File, Project Settings, o bien pulsando en este botón de aquí, que me lo abre directamente en la pantalla de color. En la pestaña de Color Management, lo primero que nos propone es el Color Engine y nos da dos opciones. Tenemos OpenColor.io, Ocio Color Manage o Adobe Color Manage. Nos vamos a quedar por ahora en Adobe, que es un flujo de trabajo más sencillo. El bit depth interno con el que vamos a trabajar, si vuestra máquina lo permite, yo lo voy a poner en 32 bit floats en la máxima calidad para que el trabajo que hagamos internamente en After Effects tenga la máxima calidad. Y ahora tengo que seleccionar el Working Color Space. Entonces, aquí me sale una lista muy grande de opciones. Yo en este caso voy a elegir, para no complicarme, Rec 709 Gamma 2.4, que es el estándar de televisión HD. Y ahora vamos a fijarnos en este texto que nos están poniendo aquí, que es muy interesante. Es la descripción del sistema de gestión de color que hemos elegido. Dice que tenemos seleccionado el sistema de gestión de color de Adobe y que eso nos va a permitir especificar el espacio de color del material que importemos, es decir, los espacios de color de cámara. Aquí lo tienes. You can specify different color space for footage. Le voy a poder decir que mi plano está grabado con Panasonic V-Log y también dice que en el Render Queue puedo seleccionar el espacio de color de output, de salida. Es decir, que yo puedo hacer mis correcciones en el espacio de color Adobe Color Manage, pero cuando voy a hacer la exportación lo puedo cambiar a sRGB, a 709 o a los espacios de color de los flujos de trabajo profesionales, para cine o para intercambio de materiales con otros departamentos de postproducción. Por lo tanto, esta es la forma de trabajar. Color Management is on. Vamos a ver. Entonces, ahora simplemente con el botón derecho, seleccionando el material, tengo el menú Interpret Footage, Main y una pestaña de color. Y aquí es donde le puedo indicar con qué cámara está grabada y con qué perfil. Estos son los perfiles de las cámaras Arri, Fuji, Kodak, P3 y por fin aquí Panasonic V-Log. Fijaos en la pantalla como en cuanto que lo selecciono ya el contraste se me corrige. Ya ha cambiado el perfil de color. Ahora ya puedo empezar la corrección de color con Lumetri Color.
Fijaos en la diferencia antes y después de la corrección de color. Antes, después.